Vamos a ver en un ejemplo concreto cómo podemos utilizar las funciones que hemos estado viendo de información, de fecha, de hora, etcétera, en una tabla de datos de Excel. Aquí, por ejemplo, nos están dando unos nombres y unos apellidos de unas personas y la fecha de entrada, pues en una empresa vamos a poner, y nos dicen que construyamos un usuario y una contraseña, pues para acceder al equipo informático, por ejemplo, en la cual el usuario es el apellido con un guión bajo y el mes de entrada, y el nombre es, la contraseña, perdón, es el nombre con un guión bajo y el año en la que han entrado a la empresa. Entonces, hay muchas maneras de hacer esto, ¿vale? Y una de ellas es usando las funciones de concatenar por un lado, ¿vale? Para juntar todos estos datos, y por otro lado las funciones de fecha para extraer de la fecha de entrada, que la tenemos aquí, en el caso del usuario el mes de entrada y en el caso de la contraseña el año de entrada en la empresa. Vale, vamos a empezar por el usuario. Entonces, la primera función que tenemos que escribir es la función de concatenar, porque vamos a concatenar el apellido de la persona con un guión bajo y con el mes que ha entrado en la empresa. Entonces, el primer texto sería el apellido de la persona, señalamos la casilla donde estaría el apellido de la persona, ¿vale? Lo separamos del segundo argumento, que sería el guión bajo, ¿vale? Lo tenemos que poner, como es un texto, lo tenemos que poner entre comillas para que Excel lo reconozca. ¿Vale? Y por último, el texto 3, en un tercer argumento de la función concatenar, sería el mes que la persona ha entrado en la empresa. Para ello vamos a utilizar la función mes, para extraer de la fecha de entrada el mes. Entonces escribimos la función mes y el número de serie sería la fecha en la que ha entrado, ¿vale? Cerramos el paréntesis de la función mes y cerramos el paréntesis de la función concatenar, ¿vale? Porque son funciones anidadas. Y entonces, como vemos, nos ha formado la contraseña directamente con Asancio, el guión bajo y el mes de entrada, que en este caso sería el mes 6. Si extendemos la función al resto, pues nos hace lo mismo con todos los demás trabajadores. Para la contraseña es parecido, ¿vale? En este caso, en vez del apellido es el nombre, el primer texto, también un guión bajo y por último el año de empresa. Entonces funciona de la misma manera, ¿vale? Escribimos la función concatenar. El primer texto hemos dicho que sería el nombre, el segundo texto un guión bajo, ¿vale? Que ponemos entre comillas porque es un texto y lo tienen que reconocer como tal. Y en tercer lugar sería el año de entrada en la empresa, que vamos a extraer gracias a la función año. Y de la misma manera el número de serie vuelve a ser la fecha, cerramos el paréntesis de la función año y cerramos el paréntesis de la función concatenar, ¿vale? Y vemos que si extendemos la función nos va a dar también pues la contraseña de todos estos trabajadores. Como vemos, anidando dos funciones, una de texto y otra de fecha y hora, hemos obtenido el usuario y la contraseña que nos piden. Es un ejemplo de cómo podemos aplicar estas funciones en una tabla de datos.